Israel, Palestina, un conflicto, muchos puntos de vista y poca claridad. ¿Qué es Palestina? Para algunos un estado, para otros no, porque no cuenta con el reconocimiento de todos a nivel internacional como el de Estados Unidos. Comprende la región de Cisjordania y la Franja de Gaza. Ya desde aquí tenemos un problema, porque Israel es el estado que divide a ambos territorios. ¿Por qué? Después de los conflictos del siglo XIX y primeros años del XX, hubo una gran migración judía hacia estos territorios. Recordemos que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hubo una persecución muy marcada hacia los judíos, pero los judíos dicen que ellos siempre estuvieron en estos territorios, al igual que los árabes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprobó un plan para partir el territorio con el objetivo de crear un Estado judío y un Estado árabe, ambos con capital en Jerusalén, que estaría bajo el control y administración internacional. Los judíos aceptaron, pero los árabes no. Eso los llevó a una guerra en 1948 que para los israelíes es conocida como la Guerra de Independencia, porque como resultado de ella se creó el Estado de Israel. Pero para los árabes es la Nakba, una catástrofe que culminó con el desplazamiento de miles de árabes fuera de esos territorios. Y desde entonces el conflicto se ha mantenido hasta nuestros días. En medio de la ocupación israelí, fue creada la Organización para la Liberación de Palestina en 1964, considerada como la única representante legítima del pueblo palestino. Esto será importante en el futuro. En 1967 se llevó a cabo la Guerra de los 6 días entre Israel y varios países árabes de la región, como Egipto, Jordania, Siria e Irak. Israel venció y ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. La tensión regional incrementó en los años siguientes porque los países árabes querían recuperar sus territorios y en 1973 Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa a Israel en el Sinaí y los Altos del Golán, la guerra del Yom Kippur. Sin embargo, otra vez Israel salió victorioso. En 1987 miles de palestinos llevaron a cabo la primera Intifada, un levantamiento popular como respuesta a la ocupación de Israel, a las restricciones de movimiento y a las pésimas condiciones tan difíciles que tenían de vida. En este contexto ocurrieron dos grandes eventos: el nacimiento de Hamás, una organización político-paramilitar en 1987, y la declaratoria de independencia de Palestina por parte del Consejo Nacional Palestino en 1988. Con esto buscaban reconocimiento internacional y una solución al conflicto con Israel, con el establecimiento otra vez de dos estados. Estos esfuerzos fueron respaldados con los acuerdos de Oslo firmados en 1993 para la cooperación y coexistencia entre ambas partes, además de la creación de la Autoridad Nacional Palestina como administradora de Cisjordania y Gaza bajo supervisión israelí. Pero la propia división al interior de Palestina trabó estos esfuerzos por solucionar el conflicto. En 1996 se llevaron a cabo las primeras elecciones en décadas. Fatah ganó con Yasir Arafat y se mantuvo en el poder hasta su muerte en 2004. En 2006, Mahmoud Abbas, del mismo partido, ganó las presidenciales, pero jamás las parlamentarias. La principal diferencia entre Hamás y Fatah es ideológica. Mientras Fatah avanzaba en un camino para pacificar y reconocer a Israel como un Estado, Hamás se opuso a esto mismo. En 2007, Hamás tomó el control de Gaza. Y así luce el panorama del conflicto en nuestros días. Gaza bajo el mandato de Hamás, Cisjordania con asentamientos palestinos bajo el control de Fatah, pero en un territorio ocupado por Israel. En conclusión, la solución a este conflicto es lejana, ante la diferencia ideológica entre las autoridades palestinas, ante la ocupación de territorios palestinos, ante la violencia que ejerce Hamás contra Israel y ante los operativos de las fuerzas de defensa israelíes que cobran la vida de miles de civiles.